Bienvenidos a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestros historiadores Andreu Alegre y Álvaro Cortés. Puedes conocerles mejor en nuestros canales de Ecos de la Historia, en los Instagram de Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a uno de estos debates históricos, políticos, geopolíticos, llamadlo como queráis. Básicamente es el espacio de diversión que tenemos mi compañero Álvaro y yo para poder hablar de las cosas que pensamos que son interesantes y que pensamos que también os pueden interesar a vosotros. Y en el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la realidad, el estado de la cuestión, un poquito cómo está el país de Egipto. Todos conocemos Egipto, básicamente lo conocemos por su época más antigua, por las épocas de Tutankamón, de Cleopatra, que para la gente que no lo sepa, Cleopatra no era egipcia, sino que era griega. Pero bueno, eso quizás también podríamos comentarlo y desarrollarlo un poquito más en podcasts posteriores. Y sobre todo también lo conocemos a Egipto por ser el país de las pirámides. Y desde aquí aprovechamos, o quiero, a nivel personal, quiero aprovechar para... Bueno, ya que hablamos de Egipto y el tema de las pirámides, todo el mundo sabemos que las pirámides las construyeron los extraterrestres. Estarás de acuerdo conmigo, Álvaro. Así que le hacemos un guiño a History Channel por si quiere hacer algún contenido compartido, aunque sea un poco magufo, fuera de historia. La pela es la pela, somos catalanes. Entonces, cualquier tipo de colaboración en ese sentido, estaremos abiertos. Algún crossover, ¿no? Algún crossover, sea de la temática. Me parece una idea fabulosa. Aunque solo sea para poner el nombre y las ganas y poco más. Vamos a hablar un poquito en serio. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar propiamente con lo que es el debate del estado de la cuestión sobre Egipto. Y creo que tú tienes preparado para empezar un poquito lo que son los antecedentes históricos, especialmente de los últimos años, ¿verdad? Sí, los antecedentes que marcan el contexto político actual que encontramos en Egipto. Uh-huh. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que no nos vamos a remontar a tan atrás, como comentabas tú, ¿no? De ese antiguo Egipto, el Egipto ptolomeico, no, sino que lo vamos a situar dentro de los parámetros de 2011. ¿Por qué 2011? Porque 2011 es un momento fundamental dentro de la historia actual de Egipto, uh-huh, en el cual se producirá el despertar de las conocidas primaveras árabes. ¿Qué eran estas primaveras árabes? Pues podemos decir que era una serie de movimientos sociales que surgieron, los cuales reivindicaban, ¿no?, una mayor libertad de tipo civil y política dentro de las sociedades árabes. Primero, esta primavera árabe surge en el contexto de Túnez y provoca la caída de un dictador como era Ben Ali en el contexto de Túnez, de aquella época, de 2011, principios de 2011, en enero. Claro, esto provoca un efecto, ¿no?, que se desencadena una serie de revoluciones en el contexto de estos países árabes, y la siguiente a Túnez será este caso de Egipto, el 25 de enero del año 2011. Uh-huh. ¿Por qué el 25 de enero de 2011? Porque esta fecha tenía una gran importancia dentro de la historia de Egipto. Era el día de celebración del cuerpo policial, un cuerpo que había tenido un gran protagonismo en lo que era el movimiento de descolonización respecto a los británicos, sí. Y aprovechando esta fecha, toda la gente, buena parte de la población egipcia, saldrá a las calles para reivindicar que se debían de conceder, ¿no?, mayores libertades de tipo civil y político. Sobre todo si tenemos en cuenta que en aquellos momentos en Egipto estaba gobernando una dictadura como era la de Mubarak, la cual llevaba desde los años 80. O sea, podemos ver, ¿no?, como Egipto no se encontraba en un contexto de plena libertad, sino que estaba en una dictadura desde prácticamente 30 años. Llevaban 30 años de dictadura política. Sí, sí, sí. En estos momentos, este 25 de enero, se despierta este movimiento revolucionario. Lugares como el Cairo, la plaza de Tahrir, empieza a juntarse mucha población, los cuales empezarán a reivindicar un mayor progresismo de tipo social, mayores libertades, también mayor pan, porque se estaba pasando por graves crisis económicas, uh-huh, y lo que empieza siendo una reivindicación tímida en la cual se pide la mejora de las condiciones de vida, acaba desembocando en, ¿no?, la proclama de que era necesario la caída del régimen de Mubarak. Uh-huh. Del régimen de Mubarak. Muy bien. Claro, lo que parecía inviable en un principio, ¿no?, porque Mubarak tenía el pleno apoyo de lo que eran las fuerzas militares y policiales, finalmente acaba provocando que Mubarak vaya perdiendo fuerza. ¿Por qué va perdiendo fuerza? Porque el sector militar, el cual tiene en Egipto a día de hoy
¿no? Y también por aquellos entonces una gran fuerza, el gobierno militar, las fuerzas militares acaban separando sus caminos de Mubarak. ¿Por qué? Porque Mubarak durante sus últimos años cada vez más les había ido quitando mayor protagonismo en la escena política y económica. El ejército había sido el responsable de organizar buena parte de la economía de Egipto, pero por aquellos entonces había ido perdiendo fuelle. Esto lo que provoca es que la parte militar, los grandes generales egipcios, digan: oye, Mubarak, vamos a separar nuestros caminos, nosotros ya dejamos de dar nuestro apoyo y nos situamos al lado de la población civil a partir de este enero del año 2011. Claro, a partir de este momento Mubarak ya se ve obligado a dimitir en sus cargos, o sea, dejar todo su poder político. Se establece lo que es el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Podríamos decir que se establece, ¿no?, una especie de gobierno de transición de tipo militar, los cuales dirán: oye, pues situamos unos comicios legislativos para establecer quién será el nuevo presidente de Egipto. Y este nuevo presidente de Egipto se decidirá ya posteriormente, a partir de lo que sería 2012, o sea, ya vemos cómo pasan, ¿no?, aproximadamente un año. ¿Sí? Se celebran estos comicios entre lo que sería noviembre, enero del año 2012, y en estos comicios legislativos obtendrá la victoria una formación la cual no había tenido un gran peso en la sociedad egipcia hasta ese momento, como serán los hermanos musulmanes. Correcto. Ya por su nombre ya podemos saber más o menos, ¿no?, qué tipo la orientación que pueden tener. Claro, marxistas, leninistas, ya te digo yo que no eran los hermanos musulmanes. No, ni católicos del Opus Dei. Ni católicos del Opus Dei. Estos hermanos musulmanes era una formación, ¿de acuerdo?, de grandes principios islámicos, las cuales lo que proponían era que se tenía que volver al rigorismo musulmán, ¿no?, a un cierto islamismo más de corte más ortodoxo, ¿no?, sin tantas florituras, sin tanto progresismo, podríamos decir, ¿no? Una sin tanta implantación quizás de lo que son los valores occidentales que habían impermeabilizado mucho. Intentar prescindir de todos los valores occidentales, los cuales, ¿no?, se asemejaban muchas veces con las dictaduras militares como la de Mubarak. Y en estas elecciones obtendrá la victoria los hermanos musulmanes con un 47%. Claro, esta formación, estos hermanos musulmanes, no dejaba de ser una asociación de algunos rigoristas que se había fundado en el año 1928. ¿Cómo habían llegado esta asociación, esta organización, a tener tanto peso para ganar en esas elecciones legislativas? Pues estos hermanos musulmanes lo que habían hecho de una forma bastante inteligente es ir ganándose cada vez más a lo largo de los años, desde 1928 hasta el 2011, se habían ido ganando lentamente el favor de buena parte de la población civil. ¿De qué forma? Claro, ¿de qué forma? Pues por ejemplo, en los años 60, fundando escuelas, centros de mayores, hospitales, habían ido ganando a esa gente, habían ido medrando dentro de la sociedad civil. ¿Y esto qué provoca? Pues que cada vez más, ¿no?, logren apoyo de la población. Este esquema, este modo de proceder por parte de los hermanos musulmanes ha sido copiado posteriormente por formaciones como Hamas, en el caso, ¿no?, de Palestina, como Hezbollah en Líbano. Así que vemos que es una fórmula, ¿no?, la fórmula del éxito en este caso, ¿no?, que se ha ido replicando en otros países de corte musulmán. Los hermanos musulmanes ganan a través de una formación que crearán en ese momento, una formación la cual se presentará a las elecciones, que se llama el Partido Libertad y Justicia. ¿De acuerdo? Correcto. Obtienen la victoria en lo que serían los comicios para decidir, ¿no?, el poder legislativo, el encargado de crear las leyes, y posteriormente también obtendrán la victoria en lo que eran las elecciones presidenciales. Ellos presentan a su candidato, el cual era Mohamed Morsi. ¿Sí? Se presenta contra un miembro de la vieja guardia de Mubarak, que había sido su primer ministro, que era, ¿no?, cercano al militarismo, que era Ahmed Shamik, y Morsi obtiene la victoria con el 51%, ¿no?, de los apoyos electorales. Claro, 51%, Andreu. ¿Esto qué nos quiere demostrar? Básicamente que la sociedad estaba bastante dividida. Que era una sociedad, ¿no?, muy polarizada entre los que apoyaban el movimiento de hermanos musulmanes, ¿no?, de un rigorismo musulmán, claro, y los otros
En este caso no estamos hablando de partidos que más o menos pueden defender lo mismo, sino que eran dos visiones de una realidad muy diferente. Ahí estamos. Unos iban por la parte más secular, que llevaban ya más o menos en las últimas 3-4 décadas, y otros querían volver un poquito a los tiempos del pasado, a los tiempos en que la religión estaba mucho más implementada dentro de lo que es el sistema social y el sistema político. Vemos una gran polarización de la sociedad entre aquellos que quieren, como tú bien has dicho, volver a ese modelo rigorista musulmán y otros, ¿no?, que están más a favor de lo que sea una sociedad más de corte occidental, más liberal, más progresista en ese sentido. Sí. Claro, con este 51% Morsi obtiene la victoria, pero debemos de tener en cuenta una cosa importante, que Morsi obtiene la victoria, los hermanos musulmanes obtienen la victoria, pero con el apoyo de algunos sectores liberales y de izquierdas, los cuales deciden darle soporte a cambio de que les devuelva el favor, o sea, de que haga algunas medidas, ¿no?, de corte más izquierdista. Correcto. Como era de esperar, y dado el rigorismo de este señor, que estaba posicionado con ese movimiento vintage dentro del Islam, recibe el apoyo, pero no mantendrá esas alianzas con algunos sectores liberales y con las izquierdas, sino que intentará gobernar por sí solo. Correcto. Algo que ya nos hace entrever que no es buena idea. Y más cuando tienes todos los sectores militares en contra de ti. Básicamente. Y más cuando muchas de esas primeras medidas que tomó cuando llegó al poder precisamente iban en contra de los intereses, sobre todo económicos, que tenía el propio ejército. Hemos dicho, el ejército controlaba y sigue controlando casi el 50% de lo que tiene la economía egipcia. Entonces, cualquier intento de extrapolar ese control económico que tiene el ejército para que vuelva a manos privadas o a manos estatales, automáticamente lo que va a generar es que el ejército se te revuelva. Ya no tiene por qué ser un golpe militar per se, pero bueno, voy a dejar que sigas un poquito explicando la historia, no quiero hacer spoilers de lo que pasó. No quieres hacer spoiler, me parece bien. Bueno, y es lo que comentas, ¿no? Que se había producido esa revolución, esa primavera árabe, pero esa primavera árabe no había sido rupturista con la sociedad que venía de atrás. El ejército, que había tenido poder durante muchísimo tiempo, aún continuaba teniendo un gran peso en la sociedad egipcia. También lo que era el aparato jurídico. Claro, el aparato jurídico, el ejército, sigue controlando buena parte de la economía. Correcto. Por lo tanto, al no buscar estas alianzas, Morsi con las izquierdas se verá solo en lo que es el gobierno de la nación. Claro, algo que desembocará en una serie de problemáticas. ¿Qué tipo de problemáticas? Pues la que ahora mismo analizaremos. Y es que en agosto del año 2012, Morsi ya empieza a ver que hay movimientos dentro del ejército los cuales se están posicionando en su contra. ¿Cómo intenta cortarlo de raíz? Pues intenta cortarlo de raíz precisamente, ¿no?, forzando la dimisión del que era el mariscal Tantawi. ¿De acuerdo? Que era un señor, un militar que tenía un gran peso dentro de lo que venía siendo, ¿no?, el aparato militar egipcio, y lo que hará es forzar su dimisión a cambio de que se establezca un chaval, un joven militar, como era el señor Al-Sisi, que ya nos hace, no se intuye lo que pasará. Nos suena un poquito más ese nombre ya. Ahí estamos, Al-Sisi, el cual vendrá posteriormente, ¿no?, y se le nombrará mariscal de lo que era el poder, ¿no?, el poder militar egipcio. Durante estos tiempos, en ese marco de 2012-2013, todos los efectos de la crisis económica continuarán en el marco de Egipto. Y continuarán. ¿Esto qué quiere decir? Perdona que te corte aquí un momento. En el aspecto económico, 2012 pasó Egipto un poquito como en España. Digamos que la crisis que se originó en 2008, tuvo unos efectos de segunda ola que se vieron muy repercutidos a partir de 2012-2013. Y Egipto, con la propia construcción económica que tiene el país, que básicamente era muy receptivo de algunas materias primas y tal, pero que estaba muy condicionado por la geopolítica y la economía un poquito más extrapolable a toda su zona de influencia, lo sufrió especialmente, muchísimo más en 2012 que en 2008. Perdón por cortar. Efectivamente. No, ha sido un gran comentario. Y es que vienen todas las consecuencias, ¿no?, de esa crisis de 2008 en 2012. ¿Qué provoca esto? Pues, ¿no?, un gran nivel de pobreza, hambrunas, no, que la población civil diga, oye, pues a lo mejor este cambio, ¿no?, esta mayor libertad política, este nuevo cambio de gobierno, no está repercutiendo en una calidad de vida superior para quizás no ha sido la mejor de nuestras opciones, no se ha mejorado de una manera cualitativa
¿no? Nuestra forma de vida. Esto se ha aprovechado por el ejército, que era muy pillo, habían estado controlando todo el rato, habían estado a la guay de lo que iba pasando. Estaba buscando y su finalmente, momento. ahí estamos, y finalmente dicen, este es nuestro momento, y el 30 de junio del año 2013, ya vemos cómo habían estado, ¿no?, un año a la expectativa, mirando lo que se iba cociendo, y el 30 de junio del año 2013, el ejército hace un llamamiento a la destitución de Morsi. Es decir, le dan un ultimátum diciendo que debía abdicar, debía de renunciar a todos sus poderes bajo pena de prisión. O sea, si él rechazaba llevar a cabo esta abdicación, llevar a cabo su dimisión, sería, ¿no?, puesto encarcelado, juzgado inmediatamente. Y esto precisamente será lo que pasa. Esto precisamente será lo que pasa el 1 de julio de ese 2013. O sea, vemos cómo el espacio de tiempo es muy abreviado. Los acontecimientos se suceden de una manera a ráfagas, completamente muy rápida, precisamente, ¿no? El 1 de julio, Morsi es encarcelado y ya puedo adelantar que no volveremos a encontrar a Morsi dentro de la, ¿no?, de la escena política, sino que este hombre además morirá en prisión. ¿De acuerdo? Vemos como ningún tipo de poder político del exterior, ningún gobierno intentará en algún momento, ¿no?, prestarle alguna ayuda, otorgarle algún tipo de acuerdo diplomático que le asegure su protección en otro país, nada. Será encarcelado y ya allí desaparece la escena política. Todo el mundo se desentenderá. Todo el mundo se desentenderá de él. Y aparte, el tema que tú dices, que ningún gobierno extranjero intentará ayudarlo, también es verdad que se había hecho enemigos bastante poderosos en ese pequeño transcurso de que él estaba en. Claro, para que lo tengas en cuenta. En esos momentos, durante el gobierno de Morsi se había intentado acercar a las posiciones geopolíticas de China. Claro, lo que estaba buscando Morsi también es ganarse la rivalidad de un socio geopolítico como era Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque siempre, ¿no?, hemos tenido en cuenta, ¿no?, esa alianza entre Egipto y Estados Unidos desde los tiempos, ¿no?, del acuerdo de Camp David. Y bueno, ya entrarás tú posteriormente. Sí, ahora hacemos un pequeño repaso sobre eso. Hacemos un pequeño repaso después. Claro, y ya no solo ganarse la enemistad de Estados Unidos, sino también por extensión y por las propias políticas que implementó en muchos casos de Israel, que es el gran vecino. Otro de los vecinos y un agente importante en Oriente Medio. Y que hay que ir con cuidado porque Israel. Yo no me metería con Israel y me dejara con el tema del Pegasus. Es chungo para meterse con él. Y claro, este hecho. No, aún nos queda un poco de desarrollo, Andreu. Venga, pues desarrolla y yo voy apuntando cositas y ahora comentamos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues este hecho lo que propicia es un gran enfrentamiento entre la población civil, porque recordemos que seguía habiendo gente que era muy partidaria de Hermanos Musulmanes por la labor que habían hecho a lo largo de los años prestando ayuda de tipo educativo, sanitario. Y esto provocará que el 14 de agosto del año 2013 se produzca en la plaza de Rabaa al-Adawiya, disculpen mi pronunciación, la cual en árabe es horrible, ¿de acuerdo? Esto provocará un enfrentamiento entre los sectores partidarios de Hermanos Musulmanes y el ejército, que provocará una masacre de 800 seguidores de Hermanos Musulmanes. Estos acontecimientos lo que facilitarán por parte del gobierno militar, que ya se establecerá, ¿no?, este gobierno provisional de corte militar, se aprovechará esta situación para llevar a cabo la ilegalización de Hermanos Musulmanes, así como algunos partidos que habían tenido gran peso en ese cambio político iniciado desde las primaveras árabes. Se establece este gobierno de transición de corte militar, el cual acabará plasmándose en unas elecciones presidenciales el año ya 2014. Vemos como no son una serie de sucesos que se van en un espacio desarrollando a lo largo, ¿no?, de un estrecho espacio de tiempo. Y en 2014 se llevará a cabo unas nuevas elecciones presidenciales, ya bajo la tutela del ejército. Podríamos decir que estaban bastante amañadas. Si alguien lo ofende, ya, ¿qué quiere que le diga? Es lo que hay, ¿no? Y en las cuales se presentará el señor al-Sisi, este mariscal que comentamos, ¿no?, que habían obtenido todo el poder militar y que representaba a estos sectores de la población. Y, ¿no?, este señor lo que hará es presentarse a las elecciones, pero claro, no había ningún partido político que le hiciera una gran oposición. Buena parte de los opositores habían sido ilegalizados, así como otras formaciones, como por ejemplo el partido Wasat, que era un partido que no había sido legalizado, decidirán no presentarse a las elecciones. Correcto. Por lo que en las elecciones de 2014 solo encontramos dos aspirantes. Uno es el señor al-Sisi, que tiene todo el apoyo de la maquinaria estatal, y otro será
un progresista llamado Hamdin Sabahi, el cual se presenta, era liberal, progresista, podríamos decir que era un hombre optimista, que pensaba que podía rascar un poco de apoyo electoral. Sí, sí. Y, como ya se intuía, obtendrá la victoria al-Sisi con un 96% del apoyo popular, bajo ese filtro, ¿no?, de estas elecciones, las cuales evidentemente estaban muy manipuladas. Y ya a partir de este momento encontramos la figura de al-Sisi desde 2014 hasta nuestros días. Por lo que, ¿dónde está la ironía? Que lo que fue la primavera, estas primaveras árabes que buscaron, ¿no?, la caída del régimen de Hosni Mubarak, al final ha acabado desembocando en una nueva dictadura de corte militar, esta vez no bajo la figura de Mubarak, sino bajo la figura de otro personaje, como es este señor, este mariscal, antiguo mariscal al-Sisi. La verdad es que me parece súper interesante todos los datos que nos has dado. No estoy en nada en desacuerdo con lo que has dicho, simplemente me gustaría dar algún pequeño apunte. No entiendo exactamente por qué dices que ha acabado derivando el gobierno actual de al-Sisi en una dictadura, si realmente hacen elecciones y la última elección la ganó con un 96%. Eso es súper democrático. No entiendo por qué dices que es un dictador. Claro, mira, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Se pasaron 1000 y un filtros por parte del ejército dentro de estas elecciones. Y además, miramos en la actualidad en Egipto y buena parte de los periodistas que diferían de esta propaganda por parte del Estado han sido encarcelados. Los diferentes diarios, revistas que tenían una línea de pensamiento diferente han sido legalizados. Después se ha producido una militarización de lo que es las grandes universidades, porque las universidades era el sector secular que desde el principio dio apoyo al ejército. Eso me hace sospechar que puede tratarse de, quizá no una dictadura, pero de un cierto autoritarismo. Bueno, podríamos asemejar un poquito quizá al Sisi a la figura de Franco por algunas declaraciones que él hace, que él dice que simplemente es el que rige un poquito el destino de Egipto, pero que él no es el que hace, digamos, las leyes. Como decía el caudillo, haga como yo y no se meta en política, ¿verdad? Ahí estamos. Pues aparte de eso, me ha gustado mucho que contaras de todo el tema de las primaveras árabes. Supongo que ya todo el mundo que nos está escuchando ya lo sabe, pero ya no es una cosa exclusiva de Egipto o de Túnez, realmente afectó a casi todo lo que es los países árabes, el norte de África. A mí hubo un artículo que me encantó, que lo describía muy bien lo que fueron todas las primaveras árabes. Creo que recordar que era del doctor Joan Planeix, que es de La Autónoma, que en el artículo que salía a La Vanguardia llamaba a las primaveras árabes como un error en Matrix, algo que no estaba programado y que no estaba en el imaginario colectivo de ninguna de las potencias y que simplemente pasó por lo que tú has comentado, ¿no?, por todos los efectos sociales de la crisis y tal, y del aumento de precios. Eso lo que me hace pensar es que, bueno, ahora deberían ir con un poquito de cuidado según qué países, porque si en ese momento, por un aumento de precio del 4, 5, 6% en materias como el trigo y diferentes alimentos, sucedió todo esto, ahora con la situación que tenemos actual, se tercería que hubieran el mismo tipo de revueltas en también otros sitios. Y eso es lo que evidencia Andreu, es el determinismo que hay, la vinculación tan fuerte entre la economía y la política. O sea, que son dos sectores que siempre estarán vinculados los unos de los otros. Totalmente. Aunque a algunos les pese. Después, bueno, simplemente el tema del ejército, bueno, ya lo hemos comentado, que tiene muchísimo peso. Luego miraremos un poquito más en detalle. Y el tema de a gobernar Morsi. Hermanos musulmanes. Ahora se me estaba liando un poquito los nombres. Se puso a gobernar este señor. Fue poco inteligente precisamente por lo que tú has comentado, de no mantener las alianzas que le estaban apoyando dentro del sector político y de no conservar también las pocas alianzas que tenía dentro de los sectores militares. Porque sí que es verdad que, por regla general, la mayoría de los altos estamentos militares no le daban su apoyo precisamente por el temor a cambiar un poquito las reglas del juego y de perder toda la primacía que tenían dentro de los sectores económicos. Pero es verdad que también había otros sectores del ejército que sí que estaban bastante de acuerdo, sobre todo con este intento de deriva, de islamizar un poquito lo que eran las políticas del país. A estos sectores tampoco se los ganó, digamos, no los mantuvo a su lado. Y ya que estamos hablando de Egipto, cabe recordar que, por ejemplo, en época romana,
lo primero que hacían los gobernantes de Roma, precisamente cuando cogían el trigo de Egipto, era dárselo a sus generales pretorianos, para evitar que los sacaran del poder. Al final es una tendencia. Claro, la historia hay que estudiarla y hay que con Alejandro Magno también. Correcto. Claro, es que al final son modelos que se repiten de manera sucesiva. Bien, pues después de toda la explicación histórica de los últimos años, la historia de Israel que nos has contado, vamos un poquito también a explicar lo que ha sido la historia más o menos reciente del país con Israel especialmente, porque creo que es un actor bastante importante de toda la región y que muchos de los enfrentamientos que han tenido históricamente revierten en la situación actual y revierten también en la organización geopolítica, no solo de la zona, sino también bastante a nivel mundial. Pero veamos, por ejemplo, que la relación de Egipto con Israel siempre ha sido bastante conflictiva, especialmente porque Israel es una de las grandes potencias del mundo árabe y Egipto, digamos que está diametralmente enfrentado con ese tipo de ideologías, pero ya no de ideologías, sino de sentimiento, digamos. La propia constitución del Estado de Israel fue conflictiva desde el minuto 1 que lo implementaron. Bueno, es uno de estos... una gente que estaba vigilando los intereses árabes. Correcto. Pues vemos que Egipto y Israel han tenido bastantes enfrentamientos armados, han llegado a las manos muchas veces. Recordemos que, por ejemplo, en 1952 hubo un golpe de Estado que forzó al rey, el rey Farouk, que había en ese momento en Egipto, a abdicar y que llevó al gobierno precisamente a Abdel Nasser. Pero una de las primeras políticas que este señor implementó fue la nacionalización del canal de Suez, que creo que luego hablaremos un poquito más sobre él, porque realmente es posiblemente el punto geoestratégico más importante del país, por supuesto, y yo lo catalogaría. Y del norte de África. Y del mundo, lo pondríamos en una lista de 5, estaría en alguna posición seguro. Es el canal de Panamá, pero más importante todavía, para que la gente se haga una idea. Y tiene bastante menos nombre y bastante menos repercusión a nivel popular, quizás. Entonces, esta nacionalización del canal lo que supondría sería un enfrentamiento en el año 1956, especialmente con las fuerzas, un combinado de fuerzas militares, tanto francesas como inglesas, y ya dentro de estas fuerzas ya habrían fuerzas israelíes. Ese fue, digamos, el primer enfrentamiento más o menos abierto entre los dos países. Pero es que además han tenido más enfrentamientos... Perdón, esto lo cortaremos. ¿Qué ha pasado? Que no sé qué he tocado, he parado la grabación. Vale. Volvemos. Pero además tuvieron enfrentamientos, lo que son Estado contra Estado. Por ejemplo, tenemos la guerra que hubo en 1967, la denominada Guerra de los 6 días. Y esta guerra es una guerra que Egipto perdió de manera absolutamente estrepitosa y contra bastante lógica, porque en ese momento Egipto se tenía como una potencia mucho más poderosa de lo que era el Israel de entonces, y que de resultas de esa guerra de los 6 días, Egipto se vio privado del control de la península del Sinaí y de lo que era la franja de Gaza. Ahí ya vemos también cómo empiezan a eclosionar otros de los problemas que tenemos incluso hoy en día. Todo el tema de Gaza y cómo se encaja eso en la coyuntura actual. Bueno, pero por eso Andreu, la gran derrota que sufre Egipto será no tanto la guerra de los 6 días, sino la guerra del Yom Kippur, que es aquí donde más... Correcto. Donde sufre de una manera más considerable lo que venía a ser la derrota frente a esa potencia... Pero perdona que te matice aquí, porque el problema es que la guerra de los 6 días fue en el 67, si no recuerdo mal, claro, pero posteriormente tuvieron otro enfrentamiento que precisamente es lo que tú comentas, que es la guerra del Yom Kippur, que esa fue en el 1973. Sí, claro, la guerra del Yom Kippur realmente tuvo repercusiones todavía más fuertes, digamos, porque lo que propició fue que Egipto recuperara en ese momento la península del Sinaí, que había perdido precisamente en la guerra de los 6 días, pero cuando llegaron a un acuerdo de paz entre los dos estados lo hicieron en los llamados acuerdos de Camp David, que eso es bastante conocido por todo el mundo. Los acuerdos de Camp David, una de las consecuencias secundarias que derivaron de esos acuerdos fue que el resto de países árabes de la zona, que eran aliados tradicionales de Egipto, lo vieran con muchísimo recelo,
porque básicamente estaba pactando con el gran enemigo que eran los judíos de Israel, y también se estaba acercando demasiado a la versión estadounidense. Entonces, se perdió el apoyo de lo que era el bloque árabe en aquellos momentos. Totalmente. De hecho, llegó a tanto eso que Egipto fue expulsado de la Liga Árabe en ese momento. Y estamos hablando de que era el país árabe con más peso, tanto económico como militar. Era un dato significativo si tenemos en cuenta que era donde había surgido una de las cunas del panarabismo, que era esa ideología de que se hablaba, se ensalzaba todo lo que era árabe. Sí, correcto. O sea, que realmente yo creo que esta sí que fue la guerra que más consecuencias geopolíticas tuvo de mayor calado. Además de resultas de todo esto, como Egipto fue expulsado de la Liga Árabe, lo que también sucedió es que hubieron unos movimientos en otros países cercanos de carácter musulmán tendientes hacia la islamización. Por ejemplo, tenemos el caso arquetípico de Irán, que a raíz de esa guerra y de que, como vio que no había una posibilidad real de que todos los países árabes se juntaran hacia un objetivo común, que era acabar con los intereses occidentales, especialmente con los intereses israelíes, radicalizó muchísimo sus posiciones, hasta el punto de que, bueno, tuvimos la revolución islámica iraní y ya sabemos todos cómo ha acabado este país. Pero además, todo esto nos lleva a, bueno, lo que hemos comentado, de que al final más o menos la posición de los dos países se normalizó. No ha habido otro enfrentamiento tan contundente, tan de guerra abierta entre ellos, y más o menos fue estabilizándose un poquito las relaciones bilaterales hasta que llegaron precisamente los hermanos musulmanes. Digamos que durante todos los años que estuvo el gobierno de Mubarak, fue bastante proclive a los intereses estadounidenses y, por tanto, también a los intereses israelíes. No porque realmente tuvieran un acercamiento ideológico real, sino porque... Intereses. Recordemos en este caso de que Egipto, incluso a día de hoy, es el segundo país del mundo que más ayudas militares recibe de Estados Unidos. Ahora mismo podríamos sacar de esa ecuación a Ucrania, que es un caso muy excepcional, pero quitando a Israel, Egipto es el segundo receptor de mayor ayuda militar de Estados Unidos en los últimos 40 años. Ahí ya vemos que las relaciones que tienen entre los dos países son muy fuertes, y por tanto las relaciones con Israel precisamente tenían que ser buenas. Esto cambió precisamente con la revolución de las primaveras árabes en 2011 y con la llegada de los hermanos musulmanes. Y además se toparon en un momento que Israel también tenía otro gobernador que también nos daría para 3 o 4 podcasts, que es Benjamin Netanyahu, que yo creo que es un sátrapa, llámalo como quieras, pero realmente es un personaje que como peso histórico va a tener todo el del mundo. No solo por su primera etapa, sino porque hoy en día vuelve a ser el primer ministro israelí y tiene muchísimo... Es un personaje con todas las de la ley. Pero personaje, en mayúsculas, digamos. Pues después de que el ejército egipcio tomara el poder el 11 de febrero, como has dicho antes, se siguieron cumpliendo, digamos, los acuerdos de paz previos a los que había antes de la llegada de los hermanos musulmanes. ¿Qué significa esto? Durante el periodo que estuvieron los hermanos musulmanes en el poder de Egipto, hubieron muchas fricciones con el gobierno de Israel, especialmente por el trato que el gobierno de Israel estaba dando a los musulmanes de la Franja de Gaza y también un poquito de la Cisjordania, pero especialmente era con la Franja de Gaza. Y sí que hicieron bastantes políticas en contra de los acuerdos tradicionales que se iban manteniendo de los últimos 40 años. Por eso, cuando volvieron a cambiar, cuando quitaron a los hermanos musulmanes del poder, las relaciones entre los dos países se volvieron a normalizar, incluso hasta el día de hoy, que, digamos que es uno de los mayores apoyos dentro del mundo árabe, sigue siendo ahora mismo Egipto. ¿Alguna cuestión en este sentido? No, muy correcto lo que has dicho. Y también tenemos que entroncarlo con otras relaciones que tendrá dentro del bloque árabe. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, vale, perfecto, ya me das pie, de acuerdo. Mira. Como por ejemplo, ¿no?, los estados como la propia Arabia Saudita, que también es uno de los grandes aliados de Estados Unidos, que durante ese gobierno, ese breve gobierno de hermanos musulmanes, con la figura de Mohamed Morsi, ¿no?, de alguna manera se desvinculará de lo que habían sido las relaciones con Arabia Saudí. Una vez se lleve a cabo de nuevo el golpe de Estado y se establezca otra vez la figura, ¿no?, del mando militar de Al-Sisi, aprovechará rápidamente
Arabia Saudí, pero seguido también de otros países, como era Kuwait, Emiratos Árabes, para dotar de apoyo financiero a ese nuevo gobierno militar que se ha establecido. ¿Con ello qué es lo que querían? Con ello lo que querían es que, ¿no?, dar soporte y que no se volviera a producir lo que se había producido con Mubarak, es decir, correcto, una caída de ese gobierno, ¿no?, que les otorgaba una gran estabilidad en la región. ¿Este apoyo de qué tipo será? Pues un apoyo económico muy considerable de una cifra de 12.000 millones, ¿no?, de dólares, que se les otorgará a través de préstamos, subvenciones, petróleo que se dará a esta región. Por lo tanto, ¿qué podemos ver? Que una vez se produce la caída de Hermanos Musulmanes con la figura de Morsi, se vuelven a retomar las relaciones con ese bloque, que podríamos decir, ¿no?, que es más contrarrevolucionario, más contrario a lo que es el islamismo más radical, ¿no?, de Emiratos Árabes, Arabia Saudita, se vuelve a retomar esa relación con estos países. Y es que desde 2014, momento en el cual al-Sisi se estableció en el poder, las vinculaciones con Arabia Saudí han sido totales, en el sentido de que se han producido intercambios del alto funcionario de Arabia Saudí y el de Egipto de una manera constante en el tiempo, y a su vez se ha producido el apoyo de Egipto a diferentes campañas militares llevadas a cabo por Arabia Saudita. Una de estas campañas militares, ¿cuál es? Pues la de Yemen, esta tormenta decisiva, ¿no?, que es así como le llaman los de Arabia Saudí, les gusta poner nombres así que grandilocuentes. Grandilocuentes, efectivamente. Bueno. Esta guerra que empezó en marzo de 2015 e importante, que muchas veces pensamos solo en Ucrania y Rusia, aún continúa en nuestros días. Esta guerra de Yemen que se ha llevado la vida de centenares y miles de personas, que muchas veces lo descuidamos. Egipto fue uno de los primeros estados en dar pleno apoyo a esta campaña militar en suelo yemení. Claro, y lo que estás comentando tú de la guerra de Yemen es que es una guerra que pasa como siempre. Hay algo que se lleva todo el foco de atención de los medios de comunicación, y luego hay otras tantas guerras que a lo mejor son igual de cruentas o mucho más y que tienen muchas más derivadas políticas. Es decir, estamos todo el día ahora mismo con el tema de Ucrania y Rusia, que es un país, básicamente es un país que ataca a otro país, que Ucrania tiene muchos países detrás que la ayudan. La guerra de Yemen es un concepto totalmente diferente. Digamos que Yemen simplemente pone el territorio y los muertos, pero ahí hay una guerra encubierta, está realizada básicamente por proxies. Claro, son dos tendencias religiosas enfrentadas totalmente, son los intereses geoestratégicos de Arabia Saudí junto con Egipto contra los de Irán. Entonces ahí sí que hay muchos más actores y muchos más matices. En el caso además de Yemen encontramos los hutíes, que son como una rama diferente, radical dentro del Islam, lo que les conviene acabar con esta rama, porque, claro, recordemos que en Arabia Saudita, ¿no?, gobiernan unas élites aristocráticas. Y en Egipto, unas élites militares. Claro, no les conviene que esta clase de movimientos radicalistas musulmanes, ¿no?, se extiendan. Correcto. Esto es una tendencia que encontramos en el caso del Yemen, pero que también se ha ido extendiendo en diferentes acuerdos. Y es que en 2020-2021 vemos como Arabia Saudita ha otorgado un gran apoyo nuevamente económico a Egipto para formar una coalición frente a lo que es los chiitas. Es decir, Irán, que es uno de los grandes agentes, de los grandes enemigos que existen dentro de la zona de Oriente Medio y cuyos intereses son radicalmente opuestos. Y como tú decías, se habla mucho de Rusia, se habla de Ucrania. Claro, nadie va a hablar de Yemen. ¿Por qué? Porque Yemen se está enfrentando, el que está llevando a cabo este enfrentamiento bélico es Arabia Saudí. Y Arabia Saudí es un aliado occidental totalmente. Unidos, ergo de todo el bloque occidental, incluidos los países europeos, grandes valedores de las democracias y los derechos civiles, pero solo, ¿no?, cuando obedecen a los países aliados. A sus países aliados. Simplemente un pequeño matiz, cada vez menos Arabia Saudí está enfocada hacia los países occidentales. Se está extrapolando muchísimo hacia China. Y claro, yo creo que todo eso, aparte por razones geopolíticas, sobre todo fue por el caso de Khashoggi, del periodista que asesinaron en la embajada y tal. Claro. A raíz de ese momento fue cuando empezó a cambiar todos los balances geopolíticos en ese sentido. Pero a pesar de ello sí que se sigue teniendo una cierta vinculación, ¿no?, y importantes vínculos de intereses a nivel geopolítico, a pesar de que, sí, es que al final tienen mucho petróleo, tienen mucho gas, por lo tanto tienen mucho poder de negociación para que la gente occidental hagamos la vista corta. No nos vayamos del tema.
Y la última punto dentro de esta ecuación es que Egipto había estado muy alienada dentro de esos intereses de Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, pero a partir de este año y el año pasado, 2022, ha empezado también a aproximarse a Qatar, que durante mucho tiempo rompieron sus relaciones por esas relaciones que existían entre Qatar, ¿no? Lo que es el soft power de Qatar, su alianza con hermanos musulmanes, con ciertos sectores del islamismo. Pues podemos ver cómo en 2022 se han vuelto a reanudar esas relaciones con Qatar, ¿no? Vemos como la figura de Al-Sisi viajó a Doha para reunirse con Al-Thani, ¿no? Que es este gobernante, podemos llamarlo gobernante, vamos a ponerlo en términos más democráticos, este gobernante de Qatar, ¿no? Que tiene esos intereses de las grandes élites. ¿Por qué se ha producido este entendimiento entre los dos países? Porque Qatar ha decidido invertir 5.000 millones de dólares en la región a través de su empresa Qatar Energy, que es toda la que lleva el tema de suministros y el gas energéticos. Ahí estamos. Vemos, por lo tanto, cómo Egipto es una figura clave dentro de este mundo árabe y que está abriendo, ¿no?, nuevas relaciones con Qatar en este caso, y que también combate diferentes ramas del chiismo, así como sectores más radicales dentro de la del islamismo. Sí. Simplemente dar un pequeño apunte aquí. La mayoría de gente que nos sigue y que ya ha escuchado casi todos nuestros posts ya lo sabrá, pero hicimos en nuestro primer post es exclusivamente sobre la historia y la geopolítica de Qatar. Así que desde aquí os emplazamos que si no lo habéis escuchado, bajéis hasta abajo del todo, porque fue el primero, pero realmente creo que fue muy, muy, muy interesante. Os emplazamos a que lo escuchéis también. Un análisis completo. Completísimo. Dicho esto, si quieres pasamos a dar unos cuantos datos económicos, porque como ya sabemos, la economía es lo que rige absolutamente todo. Puedes intentar hacer muchas cosas en política, que si la economía no te respalda, no puedes entender, no puedes hacer nada, y no puedes entender la realidad de ningún país sin entender de dónde viene, sobre todo su economía y el estado en el que está actualmente. Y respecto a este tema, vemos que Egipto es un país predominantemente agrícola, cuyo uno de las actividades agrícolas más importantes es el tema del algodón, y sobre todo una gran parte del país simplemente está enfocada a la agricultura de subsistencia. Ya vemos que no es una economía totalmente desarrollada, ni muchísimo menos. Aún así, en la zona que está tiene mucho peso. Hay que recordar en ese sentido que la economía y la agricultura egipcia vienen de unas épocas que no sabían si tirar hacia, en el momento que se independizaron, no sabían si enfocarse hacia el lado capitalista o el lado un poquito más comunista. Y vemos esto, por ejemplo, cuando en las décadas de los años 50 y 60, todo lo que era la terratenencia de los diferentes sectores agrícolas se llegó a socializar. Es decir, el patrón de la propiedad de la tierra fue muy alterado, especialmente por el decreto de reforma agraria de 1952, que limitaba la explotación individual de las tierras a unas 80 hectáreas por persona jurídica, y se fue reduciendo paulatinamente esta posibilidad de tenencia en número de hectáreas hasta que en 1969 se estableció un máximo de 20. Es decir, a lo largo de un periodo de unos 10-15 años se redujo muchísimo la cantidad total de infraestructura agrícola que podían tener cada persona. Eso lo podíamos ver un poquito como reformas bastante enfocadas a acercarse a los que eran posiblemente las reformas soviéticas. Estas reformas fueron básicamente copiadas del régimen soviético, y lo cual no significaba per se que estuvieran totalmente en la órbita de la URSS, sino que pensaban en ese momento que a lo mejor era lo que más le convenía a la realidad del país. De hecho, nunca llegó a alienarse realmente con los países no alienados. Claro, porque si vemos un poquito lo que fueron sus vecinos, tuvo vecinos que sí que fueron claramente de la órbita soviética. Se me ocurre el caso de Irán y de Irak, por supuesto, pero también vecinos más cercanos, como es el caso de Libia o de Argelia. Egipto nunca llegó a ponerse tanto del bando de la URSS, y siempre intentó jugar un poquito a las dos bandas. Digamos que era la India versión africana en este sentido. Más o menos, para hacer un símil de lo que era el tercer mundo en esa época. Pero bueno, podríamos decir también que la influencia marxista en el país motivó una serie de disturbios un poquito más posteriores. Sobre todo fueron muy importantes estos disturbios en la época de los 70,
que fueron fuertemente reprimidos, especialmente por el ejército y también por sectores más islamistas que en ese momento ya empezaban a eclosionar un poquito. Todos estos disturbios... Es lo que comentabas antes, ¿no? Que se produce esa radicalización, ¿no? islámica esa en el contexto paulatina de Egipto, que recordemos que llevará al asesinato del presidente Sadat, que será asesinado por estos movimientos, ¿no? de extremistas dentro del islamismo. Correcto. Pues entonces vemos un poquito cómo ha sido la evolución de la economía de Egipto. Además, sí que es verdad que tiene otros dos sectores también principales. Tiene un sector muy importante que es el turismo, obviamente, eso es bastante conocido por todos. Lo que también es muy influyente a nivel geopolítico y es muy importante para su propia economía es el tema del canal de Suez. Sabemos que el canal de Suez básicamente es un pequeño canal que conecta todo lo que es los países del este cuando quieren enviar algo, alguna mercancía por barco, para que llegue generalmente a Europa. Y es un canal que permite quitarle hasta 10.000 kilómetros de viaje en el comercio por el simple hecho de no tener que circunnavegar todo lo que es toda África. Y aquí hay datos importantes. El hecho de que Egipto controle este canal ha propiciado históricamente muchos enfrentamientos y tener mucho peso geopolítico simplemente por tener este trozo de territorio, hasta el punto de que incluso hoy en día podemos ver este ejemplo. Estamos viendo como todos los petroleros rusos que actualmente están partiendo desde Rusia para que el crudo llegue hasta la India, no pueden pasar por este canal por temas de tamaños y por temas de los seguros que las empresas europeas han vetado a los rusos, pues entonces tienen que hacer toda la circunnavegación de África con todo el sobrecoste y la problemática que esto conlleva. Este ejemplo es uno de tantos de los que podríamos decir es mucho más complicado, correcto. Entonces vemos que todo este tipo de ejemplos le está dando muchísimo poder y le ha dado históricamente muchísimo poder a Egipto en este sentido. ¿Quieres añadir alguna cosita más o pasamos al próximo punto? Es eso, que el canal de Suez, la importancia que tiene es que te permite unir las aguas de Europa con las del mar Arábigo, las del Océano Índico, permite la vinculación de países de Asia, del Pacífico. Es un punto fundamental. Totalmente. El cual fue inaugurado, podríamos decir, en 1869 y que vemos cómo aún en este 2023 sigue teniendo una importancia en el comercio mundial fundamental. Tenía aquí datos, ¿no? Diferentes revistas. La revista George List, una revista, ¿no? que habla de la industria naviera, dice que al día circulan, al día no, pone aquí al año, al año, ya me estaba yo ya excediendo. Demasiado. Circulan 19.000 embarcaciones al año. Después, encontramos al día 2 millones de barriles de crudo pasan al día a través de este canal de Suez, lo que es un 3% de la demanda mundial de petróleo de todo el mundo. Es una locura. El canal de Suez tiene una importancia fundamental. Y no solo eso, que además Egipto tiene una gran importancia por este canal de Suez y también porque es una de las potencias que disponen, ¿no? de mayor número de habitantes en el conjunto de África, con unas cifras que van a los 102 millones de habitantes, por lo que podemos ver que supera ampliamente a lo que es España, ¿no? Evidentemente. Obviamente. Y un poquito más, simplemente por recordar el dato, no sé si os acordaréis, la mayoría de vosotros, que hace muy poquitos años hubo un incidente del Evergreen, el barco que quedó precisamente varado en este canal, y que estuvo varios días para que los operarios pudieran sacarlo de ahí y poder volver a ponerlo todo en marcha y que los barcos pudieran volver a pasar por ahí. El hecho de que un barco se quedara varado en el canal de Suez automáticamente propició que hubiera pérdidas económicas, bajadas en bolsa brutales, subidas del precio de las commodities, especialmente de los hidrocarburos. O sea, un solo barco que se estropeó y que se quedó varado propició todo esto. Vemos ahí la importancia geoestratégica que tiene realmente este y Andreu, algo muy importante también evidencia que este mundo de las acciones, que muchas veces se nos pinta, ¿no? como un mundo celestial, que los valores de mercado al final están vinculados a lo que está pasando dentro de la esfera, no podríamos decir terrenal. O sea, un barco, ¿no? de alguna manera se encalla dentro de este canal de Suez y lo que provoca es que los efectos en las bolsas sean que se pierdan en bolsas miles y miles de millones de euros. No existe mundo celestial, está todo vinculado al transporte, a la circulación de mercancías. El efecto mariposa que le llaman. Ahí estamos.
Pues bien, ¿quieres que veamos ahora como punto final un poquito los retos a los que se enfrenta Egipto en un futuro? Sí, Andreu, Pues, coméntame esos retos. pues mira, tiene bastantes retos, como casi todos los países, pero tiene algunos que son bastante específicos. El primer reto que afronta es un poco genérico, obviamente, a la situación mundial, pero obviamente es poder mantener el orden interno dentro de la coyuntura política particular de Egipto, de la propia coyuntura económica y geopolítica del resto del mundo. Recordemos que las propias primaveras árabes, como ya hemos hablado de ellas, estuvieron propiciadas en gran medida por el aumento y la subida de los precios de las commodities, especialmente el trigo, y los combustibles en una proporción mucho más baja de lo que lo están haciendo los parámetros actuales. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora hay mucho más riesgo de que se repitan algún tipo de movimientos otra vez como los que hubieron en 2011. Y después tenemos... Correcto. Y después tenemos la recuperación de un sector tan importante como puede ser el turístico, y que fue precisamente tan dañado a raíz de los sucesos de 2011, ya no solo del cambio de régimen, sino de todas las protestas que hubo en las calles y tal, y por los ataques terroristas contra los intereses turísticos, las protestas, la inestabilidad política, todo lo que surgió de eso, la represión, que nunca podemos olvidar este Hay tipo un de caldo de datos. ebullición en la región, claro. Correcto. Sectores muy polarizados, sigue siendo una sociedad polarizada a pesar de ese paraguas del Estado, ¿no? Ese control militar, de los servicios de inteligencia, del ejército. Correcto. Sigue siendo una sociedad muy difícil. Correcto. Después, bueno, tenemos la relación con todos sus vecinos. Hemos hablado un poquito de Arabia Saudí, de Irak, de Israel, perdón. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de otro de sus vecinos que puede dar muchísimo que hablar y muchísimos quebraderos de cabeza a nivel internacional, y esto es Etiopía. Etiopía realmente no tiene frontera física con Egipto, pero sí que están unidos por algo tan importante como es el curso del río Nilo. Pensamos que Etiopía es un país muy montañoso y está constituido desde hace ya unos años está constituyendo una de las mayores presas que hay en África y en el mundo, básicamente. ¿Qué pasa? El hecho de constituir esta presa está generando muchísima problemática con Egipto, porque claro, Egipto, pensemos que el 97% del territorio de Egipto no es habitable, y ese 3% que sí que es habitable, casi todo está en la ribera del propio río Nilo. Entonces, cualquier alteración que pueda haber en los cursos del Nilo, y una presa es la mayor alteración que puedes hacer, puede generarte unos problemas absolutamente brutales, y más en un territorio como el que estamos definiendo ahora mismo. Luego vemos sin el propio río Nilo, claro, el propio Egipto no hubiera existido. O sea, es que estamos, básicamente. Claro, debemos de tener en cuenta que la civilización egipcia surge alrededor de este río Nilo. O sea, siempre estará dependiendo de un factor geográfico, ¿no? En este caso fluvial, como es la existencia de este río. Por lo tanto, todos los que comparten, ¿no? esta ribera, esta ribera, pues están unidos por intereses. Claro, pero a diferencia, por ejemplo, Etiopía, por ejemplo, es un país que tiene hasta 4 cuencas principales. Claro. O sea, realmente si le quitaras la cuenca del Nilo, no depende en absoluto. Egipto depende no al 100%, sino al 99%. O sea, unas proporciones brutales. Tu agricultura, todo, claro. Totalmente. Y claro, estamos hablando de que Etiopía también es una gran potencia africana. Si no hubiera tenido todo el tema de la guerra civil que está teniendo en los últimos años, posiblemente hubiera sido de una de las grandes potencias emergentes africanas, junto con Sudáfrica y Nigeria, porque además estamos hablando de una potencia demográfica. Actualmente tiene unos 120 millones de habitantes, pero se calcula que para 2100 tendrá casi 300 millones. Realmente será el segundo país más habitado de toda África, y eso es mucha gente que tenemos que tener siempre muy en cuenta. Luego vemos que el país que hay entre medias, entre Egipto y Etiopía, es Sudán. Sudán básicamente está bastante alienado con Egipto porque tiene la misma problemática. Si estamos hablando de que Etiopía lo que pretende hacer es una presa gigantesca para controlar el caudal del Nilo en el principio del nacimiento del Nilo, todos los países que vengan después también se verán afectados. No solo Egipto, pero Egipto, digamos que es un poquito el que más fuerza está poniendo. El que más resistencia está poniendo, porque en parte es el que más tiene que perder, pero también es el que más poderío económico tiene, y también militar. Recordemos que el poder militar al final es lo que hace que el resto de países te tomen un poquito en serio, ¿no? Es lo que te permite la soberanía y que la toma de decisiones se respete por parte de otros países. Aunque al final son los mismos mecanismos de toda la vida, Andrés. Totalmente. Para la gente que se pregunta para qué sirven los ejércitos,
Aquí vemos, los ejércitos no sirven para hacer la guerra, sino para evitar que otras personas intenten abusar de ti. Al final, un mundo sin ejércitos en la actualidad es muy poco viable. Yo lo siento, porque yo también soy un pacifista, pero es complejo. Pero decían los romanos que si vis pacem para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. El mundo de colorines y de que todos somos amigos y fraternidad y tal, solo existe en un lugar del mundo, que es en el Parlamento Europeo. El resto del mundo tiene la Realpolitik, que necesita de estos tipos de mecanismos. Pues vemos que Egipto está poniendo mucho, digamos, la carne del asador en ese sentido. Incluso el propio presidente Al-Sisi, en una conferencia que dio en el Parlamento, afirmó, y eso son palabras militares, que la opción militar estaba sobre la mesa, la opción militar de intervenir en otros países estaba sobre la mesa solo por este asunto. Es decir, no hay ningún asunto geopolítico que pueda requerir en un futuro medio o largo la presencia militar de Egipto actuando en otros países, menos contra Etiopía, solo por el tema este. Así que... Un tema fundamental. Es un tema, es que es un tema que afecta directamente, claro, a las commodities de Egipto. Tú mismo que has dicho que era un país eminentemente agrícola, claro. Si tocas el Nilo, claro, tendrá unos efectos directos en toda la economía. Es que la gente se muere de hambre, básicamente. Como le cambias un poquito viven del turismo y de este sector. Claro, no le puedes quitar uno de los dos. Y luego, pues, en este sentido, podríamos ver un poquito con qué apoyos cuentan cada uno. Realmente Estados Unidos, por ejemplo, aun a pesar de ser muy cercano a Egipto, es un tema que no quiere meterse porque también tiene bastantes intereses en la región de Etiopía y sobre todo porque no quiere pisar ningún callo con Etiopía, porque Etiopía vemos que es un país que sí que se ha alineado bastante con Rusia, pero es un modelo un poquito complicado. Etiopía tiene intereses con Estados Unidos, pero Estados Unidos sobre todo lo que quiere es llevarse bien para que China no se meta más de lo que ya está. La presa toda esa influencia que tiene China en toda la zona de África Oriental con este intento de la ruta de la seda. Sí, claro. Y sobre todo, un dato también que es bastante interesante es que esta presa está construida en Etiopía para intereses etíopes, pero por empresas chinas. Entonces, claro, eso lo complica muchísimo más. Juntas a todo están enfrentando dos bloques geopolíticos. Tal cual. Y juntas a todo esto, de que en este sentido Rusia le está dando apoyo a Egipto, pero además tradicionalmente Rusia también le ha dado apoyo a Etiopía por ser el baluarte cristiano dentro del corazón de África. Ahí tenemos también un lío geopolítico mundial bastante interesante y que sin duda desde aquí, desde este podcast, seguiremos con muchísima atención. Da para otro podcast. Y para un par más, si quieres. Y para un par más. Yo creo que hasta aquí hemos hecho un pequeño repaso a la situación actual. Creo que hemos tratado bastante bien unos cuantos temas. Sí. ¿Qué te ha parecido a ti la charla? Una charla muy interesante. Hemos tratado diferentes temas. No hemos desarrollado todos, porque claro, si desarrolláramos punto por punto, es que aquí nos daba para 24 podcasts o similar sobre el mismo tema. Y claro, yo creo que sería ya un poco machacón, quizás, ¿no? Demasiado, pero siempre tenemos otra opción. Le damos la despedida a nuestros oyentes, le damos las gracias por estar este rato aguantando nuestra cháchara y ahora cuando yo le corte el botón de grabar, nos seguimos hablando hasta que salga de noche. Yo no tengo problema. Y que no duden en suscribirse y cualquier comentario sobre lo que hemos hablado, alguna aportación que quieran dar, bienvenido sea. O sea, nosotros es algo que valoramos mucho, la participación dentro de los diferentes oyentes, así que invitados están. Algún dato quizás que hayamos dado y que no sea del todo correcto, que hayamos mirado mal las fuentes, ¿seguro? Cualquier cosa que quieran, o alguna aportación que quieran hacer, algún tema que quieran proponer para futuros podcasts y futuras charlas. Todo lo que podáis ser interacción con nosotros será absolutamente bienvenido. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Y nos vemos al siguiente. Hasta luego. Al siguiente. Venga, hasta luego. Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver, para que si te ha gustado este podcast lo compartas y así nos ayudes. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente.